Estamos iniciando el tema que dimos la introducción la semana pasada, pero quería empezar rápido y vamos a ir al grano porque es un tema bastante extenso y es un tema muy, muy interesante. Si alguna de ustedes dicen, uy, ya no me dan las neuronas, me tengo que salir porque es bastante, vamos a abarcar la hora entera y un poquito más. Lo pueden igual leer después y escucharlo en internet, eso es lo bueno, pero este tema sí es un tema que creo que vale la pena escucharlo 2 veces y si no más. Creo que es un tema que estamos viviéndolo, pero profecía al día. Estamos viviendo profecía al día y es impresionante cómo Dios ha ido preparando todo el escenario y al verlo a la luz de la palabra, ustedes se van a dar cuenta que no hay vuelta de hoja, que no hay nada confuso. Cuando nosotros vemos toda la luz de la palabra, es impresionante cómo está todo clarito. Así que sin más, vamos a arrancar. ¿Está listo? ¿Están viendo todas ¿Se ve bien? Sí. Sí. Sí, señora. Sí, sí. Sí. Perfecto. Ahora vamos a poner todo Sí, perfecto. en mute. Y yo tengo micrófono, por eso es que yo no las escuchaba cuando las ponía a leer y les atravesaba el caballo. Qué pena. Porque media vez pongo el micrófono, yo no escucho a nadie. Entonces me van a disculpar si las interrumpí la semana pasada. Pero bueno, vamos a arrancar. Estamos entonces en el capítulo. Vamos a entrar directamente a los sellos. ¿Qué son los sellos? Los mensajes divinos. Estamos en un momento donde vimos la semana pasada, recapitulando un poco, que el Apocalipsis nos suena como a fin del mundo, como algo trágico, como guerras, como devastaciones, pero realmente el Apocalipsis nos dice exactamente acerca de qué es este libro. Este libro es acerca de la revelación de Jesucristo. Esa es realmente la revelación de Jesucristo, es lo que nos abre el telón a lo que Jesucristo es. Lo vamos a ver con toda su gloria, lo vamos a ver manifestado de una forma en que quizá ninguno de nosotros, no sin el quizá, definitivamente no lo hemos visto. Pero nos dice en el capítulo 3, nos dice, en el versículo 3 nos dice que somos bienaventurados, bienaventurados. Mire, ¿sabe qué es bienaventurados? En un salmo dice que somos dignos de envidia. Dignos de envidia los que leen y oyen las palabras de esta profecía, dice la palabra. Entonces ya con eso vamos a entrar de lleno a lo que es, vamos a ver aquí, ahí estamos, a lo que es el capítulo 6 de Apocalipsis. Quiero que se amarre el cinturón. Quiero que se prepare para lo que Dios tiene hoy para nosotros. Vamos a entrar a un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de política, vamos a hablar Biblia, vamos a hablar de todo y espero que Dios pueda abrir nuestra mente para que nosotros podamos asimilar todo lo que el Señor quiere para nosotros. En la semana pasada hablamos que el número 7 es constante en el Apocalipsis. Vemos el número 7 una y otra vez. Y cuando nosotros veíamos la menora atrás, digámonos, siguiéndonos por Génesis, Éxodo, ya cuando vemos el diseño del tabernáculo, el diseño también del templo, vemos que la menora ocupaba un lugar específico en el lugar santo. Eso nos daba a nosotros entender de que todo lo que había en el lugar santo había una lámpara de 7 brazos que iba a iluminar todo lo que estaba allí dentro. Y es a la luz, entonces, de la menora que nosotros vamos a analizar el libro de Apocalipsis. A la luz de la menora vamos a ver también, ¿qué dice ahí, Karincita? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119 al 105. Para mis pies es tu palabra, quiere decir de que la menora nos está hablando que es la lámpara que va a iluminar el camino, que va a darnos la pauta por donde debemos pasar, que va a darnos la pauta por donde nosotros podemos caminar, ¿correcto? Cuando nosotros vemos la menora, vemos que tiene 7 brazos.
Vemos en el libro de Apocalipsis que son 7 sellos. También vemos que hubieron 7 días de la creación. Hay 7 fiestas del Señor. Vamos a ver también los 7 sellos a la luz de las letras del alfabeto. Y vamos a ver el orden de Mateo 24, de qué fue lo que Jesús dijo. En ese mismo orden vamos a ver los acontecimientos de los jinetes de los cuales nos habla el Apocalipsis. Entonces en Apocalipsis 5 nos dice que Juan vio en la mano del que estaba sentado en el trono, vio esos sellos, vio ese pergamino, vio esos libros que estaban escritos por dentro y por fuera, y él no sabía quién era digno de abrir y desatar esos sellos. Y dice que él lloraba mucho porque él sentía esa prisa. Y en el capítulo 5 nos cuenta, esto lo vimos la semana pasada, por eso no lo vamos a leer, que aparece Jesús con toda su majestuosidad. Y aquí es la primera vez que a él se le llama el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá se levanta, la raíz de David, y él se levanta y toma el libro y empieza a abrir los sellos. Aquí es donde podemos meter el sonido de tambores, porque se empiezan a abrir una serie de situaciones y de circunstancias que se van a dar en la tierra, que por cierto ya se están dando, y que nos deja ver a la luz entonces de la palabra qué es lo que nosotros vamos a vivir y estamos viviendo. Entonces vamos a ver hoy el primer sello, el primer jinete. Agárrese, póngase las botas, póngase entonces el sombrero de cowboy, porque hoy vamos a aprender muchísimo. Y dice en Apocalipsis, ¿qué dice? Sandrita, ¿estás por ahí? A Sandrita le pedí que leyera, porque Sandrita está en Austria, Karin está en Guatemala, nosotros estamos en Costa Rica. Así que Sandrita nos dice Apocalipsis. Sandra. No se pone. No está conectada, ¿no? No, entonces tú, Karincita. Bueno, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. En ese antes de entrar a esto, está alguien, el Cordero abre uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes, lo vimos la semana pasada, le dice a Juan, ven, pero desde antes le había dicho, ven y sube, porque todas esas cosas no se pueden entender a raíz de lo natural. Uno tiene que subir a otro nivel espiritual para poderlo entender. Y dice que él sube y uno de los 4 seres vivientes le dice, ven y mira qué es lo que va a suceder. Y es curioso porque nosotros decimos de dónde vienen los 4 seres vivientes, cuál es el papel de estos 4 seres vivientes. Cuando lo comparamos con los 4 vientos de Zacarías, cuando Zacarías tuvo esta visión, él dice que él vio aparecer 4 carros de guerra. Mire, número 1, guerra. Dice que él los ve venir y los ve venir a todos juntos. Los ve venir desde un solo y él dice que él ve caballos rojos, caballos negros, caballos blancos y caballos tordillos. Es el único caballo diferente que no vemos en Apocalipsis, porque el último caballo de Apocalipsis es un caballo como blancuzco, como color de muerte. Cuando veo yo esto y veo una comparación y veo que es más o menos la misma similitud y que son caballos de guerra, son caballos que son desatados a la misma vez. Son caballos que vienen en medio de montañas y dice que las montañas eran de bronce. ¿Qué habla la Biblia acerca del bronce? Es acerca de juicio. El altar de bronce, donde se quemaban los sacrificios, el altar de bronce era donde caía el juicio de Dios. Por eso es que a Jesús lo conocemos como el Cordero Inmolado. Entonces ellos salen de en medio del juicio y ellos empiezan a correr. Y yo no sé si ustedes han escuchado caballos cuando vienen corriendo. Los caballos se empiezan a escuchar y conforme están más cerca, pues se oyen más fuerte. No es como una bomba que la escuchamos de un solo y la escucha todo mundo, sino que los vamos escuchando y vamos viendo que va paulatinamente corriendo de acuerdo a cómo se van acercando. Mi teoría, y yo le puedo decir, yo estuve analizando mucho acerca de esto, que aquí los 4 vientos fueron desatados y venían en forma, digamos, de caballo de juicio, caballo de guerra.
que ellos salen delante del Señor y salen con la autoridad del Señor. Primero que todo, nada se mueve en la tierra, ni una hoja cae, si no es con la autoridad del Padre. Pero antes de que nosotros entremos con esto, lo que les iba a comentar era que yo siento que el caballo, a lo mejor lo comentamos cuando veamos ya el caballo blanco. Una de las cosas también muy curiosas, quiero volverlo a traer a colación, porque eso lo estamos viendo, lo hemos estado viendo en los estudios pasados, es que en este año van a haber 6 eclipses. Estamos hablando de Apocalipsis 6 y son exactamente 6 eclipses que vamos a ver. 4 eclipses lunares y vamos a ver 2 eclipses solares. ¿Por qué es eso importante? Porque entre junio y julio, solo entre junio y julio, se dieron la mitad de los eclipses. Se dieron en solo un mes y medio, más o menos, digamos, en el tiempo de un mes se cumplieron la mitad de esos eclipses. Y estamos viendo que las cosas están empezando a agarrar un poquito más de aviada. Quiero que lo tengan eso presente. Ahora, cuando sale el primer sello, lo primero que sale es el caballo blanco. Dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Primero es un jinete que viene con una autoridad. Es un jinete que viene con una autoridad que le ha sido dada de parte de Dios. No es que la autoridad que traigan ellos vienen en nombre de Dios, sino que Dios por un momento le dice, ok, te voy a dar autoridad. Pero nosotros siempre pensamos, cuando decimos, él viene con una corona, viene con una corona de oro, ¿verdad? Con una corona como la que vemos ahí. Realmente lo que la Biblia nos está hablando es la palabra estéfanos en griego, que significa la corona de laurel que se le ponía a los competidores en los Juegos Olímpicos. Dígame usted si esa corona es permanente. Esa corona nos puede hablar mucho porque quiere decir que la autoridad del jinete blanco va a venir por un tiempo y luego se va a secar. Va a venir por un tiempo y luego va a ser quitada porque las hojas empiezan a caer. Esa corona de la cual nos está hablando la palabra nos está diciendo que no es una corona que va a durar por mucho tiempo. No es la corona que tiene nuestro Jesús, nuestro Mesías. No es la misma corona. Y aquí es donde está la confusión que decimos, tiene corona, tiene el mismo poder que Jesús. No, tiene un poder limitado por un tiempo limitado. También en hebreo es la palabra atará, que es lo que significa que es la parte de arriba, digamos, del talit, del chal de oración que habla la palabra, y es la parte que en el momento en que la persona se la coloca sobre la cabeza, va a quedar sobre la cabeza, y cuando se la pone en los hombros va a quedar aquí alrededor como un collar, como un adorno. Eso es lo que habla también acerca de la corona. Y curiosamente, el virus por el que todos estamos pasando, y eso ya no es novedad, es el coronavirus. Ok. Lo que yo he venido analizando acerca del jinete del Apocalipsis es esto. Que el jinete viene con una corona, pero ninguno de los otros jinetes trae corona. El que viene con la corona es el primero. Quiere decir que los otros 3 jinetes, conforme vayamos adelantándonos a lo que significa cada jinete, vamos a ver que los otros 3 jinetes que vienen son, se podría decir, un subproducto del jinete primero. El jinete primero y todo lo que representa se va a manifestar a través de los otros 3 jinetes. Los 3 jinetes están, digamos, subyugados a la autoridad del primer jinete. No sé si me estoy dando a explicar, pero ustedes lo van a ver más adelante. Hay algo que llama mucho la atención porque dice que este jinete vino venciendo o para vencer. Así nos dice la Biblia, que viene venciendo y para vencer. La palabra en hebreo, gabar, significa conquistar, pero insolentemente, orgullosamente.
y que su poder va en aumento. ¿Se acuerdan que mencionamos lo de los caballos? Cuando venían, como que cuando viene de lejos no lo reconocemos, ¿qué será? ¿Será un trueno? ¿Qué será? Y ya cuando está de cerca empezamos a reconocer que el ruido que escuchábamos en la tierra eran de los jinetes. Su autoridad va a ir en aumento. O sea, ¿qué quiere decir? Por eso es que mucha gente dice, nosotros no creemos que estamos realmente en los jinetes. Yo le voy a comprobar que sí, ya estamos, ya el primer jinete fue desatado. Pero hay mucha gente que dice que no porque habrían más manifestaciones. Pero si nosotros entendemos que en hebreo significa que su poder va a ir en aumento, entonces podemos entender por qué es que no lo vemos a plena luz, pero lo vamos a ver. Si su poder va en aumento, quiere decir que es lo opuesto a Jesús. Mire qué lindo, porque Mateo 28:18 me dice que a él se le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. No es igual a Jesús, a pesar de que él viene siendo una copia barata de Jesús. Vamos a ver más adelante por qué. Él tiene autoridad por un tiempo que va en aumento, pero luego que va a ser quitada. Hay algo curioso porque en griego, venciendo y para vencer, viene del griego nikao. Y viene de vencer, de la raíz subyugar. Y la raíz subyugar significa Nike. Si usted tiene tenis Nike, entonces usted sabe que Nike significa conquista, victoria, medio de triunfo. ¿Y quién era Nike? Nike era una diosa, la diosa de la guerra en época de los griegos. Curiosamente, Nike siempre fue, pues en las estatuas y donde ella se presentaba siempre con una corona de laurel. Dicen que Alejandro Magno salía a sus batallas porque se creía, de acuerdo a la historia griega, de que ella entraba delante de los guerreros antes de todos los jinetes y entraba a ganar las batallas. Ella era la diosa de la guerra. Curiosamente, es una mujer, porque ahora vamos a ver cómo el espíritu jezabélico de la mujer está agarrando y ya agarró auge en nuestra sociedad. Y Alejandro Magno, entonces ahí lo vemos en una de las estatuas. Él llevaba siempre la imagen de Nike, que era en la imagen de conquista, victoria y medio de triunfo, pero en la etimología protoindio-europeo significa atacar y pelear. Por eso se le conocía a ella como la diosa de la guerra. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ambos caballos, nos dice Apocalipsis 6, ambos caballos, Jesús y el primer jinete vienen en caballo blanco. Eso quiere decir que el primer jinete es un sistema. Es un sistema, es una ideología, es una copia barata que viene a desplazar al verdadero que viene montado en un caballo blanco. Lo hemos hablado en otras ocasiones que Jesús vino montado en un burrito porque cuando los reyes entraban a una ciudad montados en un burro, ellos decían, vengo en paz. Si el rey entraba montado en un caballo blanco, era que venía para la guerra. Eso nos dice mucho de cómo Jesús va a regresar montado en un caballo blanco, porque Él ya no viene como el corderito, Él ya no viene en un burrito, Él viene a pelear en contra de sus enemigos y aquellos que se han levantado en contra de su pueblo. Aleluya, por eso. Ambos vienen entonces sobre el caballo blanco, pero cuando vemos en Apocalipsis 19, Karin, ¿lo puedes leer? Sí, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Luego que sigue. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios.
Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. 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 Entonces nosotros vemos la copia del jinete comparado con Jesús. El blanco nos habla de una religiosidad. Cuando nosotros vemos un espíritu de religiosidad, lo vemos vestido de blanco, porque la palabra dice que inclusive Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces lo vemos como, no lo vemos con cachos y con el tridente, lo vemos vestido de luz, lo vemos que viene en un caballo como que él fuera realmente el Mesías, como que él fuera el Salvador, el Señor de señores. Pero cuando Jesús viene, él viene con todo su séquito, él viene con todo su ejército, porque sabemos que la guerra es de él y sabemos que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Sabemos que la batalla del enemigo es todo lo terrenal, pero Jesús se mueve en lo espiritual y con él vienen cientos dicen los ejércitos celestiales a pelear la última batalla en donde Jesús viene a establecer juicio y juicio perfecto, perfecto en la tierra. ¿Qué otra cosa se le da a este caballo? Se le da un arco, que significa keshet en hebreo, y keret, que viene de la misma palabra hebrea, dice que significa rayo de luz o cuerno. Y keshet es arquero engañoso o arquero que erra. Mire, él viene amenazando, viene con autoridad y viene con autoridad para conquistar, pero viene con autoridad para conquistar con mentira. Ya sabemos quién es el príncipe de la mentira, es Satanás. Él viene entonces haciéndose creer que él tiene autoridad, que él es el todo, pero es un arquero engañoso, engañoso lo que dice la palabra. Por eso es que en Efesios 6:16 nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Todos los dardos estamos hablando de flechas del maligno. Por eso es que me voy a poner los 4x4 porque ya me están doliendo mis ojitos. Pero por eso es que nos damos cuenta por qué es que Efesios dice, porque él va a venir engañando. Siempre los dardos del enemigo son para engañar. ¿Y qué vamos a agarrar nosotros? El escudo de la fe para poder defender de todos los dardos del enemigo. Entonces, si él viene engañando a la gente, lo que estamos viendo entonces, que ya se desató o se ha venido desatando durante siglos, porque esto viene desde la época de Jesús. Vemos o mucho antes, vemos que el caballo blanco es el sistema del anticristo. Ay, Michelle, ya vamos a ver el anticristo, cómo es la cosa. No lo vamos a ver todavía como persona, pero vemos que cuando la Biblia habla del anticristo, es un sistema, es un sistema político que empieza a infiltrarse desde los inicios de la tierra. Vamos a ver desde cuándo viene, pero es un sistema que viene a engañar a la gente, que cree que viene para beneficio de... Ese es el sistema. Entonces, cuando vemos el caballo blanco, si usted lo quiere resumir, lo vamos a resumir como el sistema del anticristo. Del sistema del anticristo se van a desarrollar varias situaciones en las cuales vamos a ver manifestados los demás jinetes. Eso es muy importante. Entonces dijimos que vamos a ver a la luz de la menorá, si estuviéramos realmente hablándolo como debería de ser, en tiempos, digamos, hebreos, deberíamos de haber empezado de atrás para adelante, ¿verdad? Del brazo de la derecha. Pero solo por asunto de hacerlo más explicativo, lo puse en el primer brazo, que es ¿cuál es la primera fiesta del Señor? Dijimos que lo íbamos a ver a la luz de las fiestas. La primera fiesta, la Pascua. ¿De qué nos habla la Pascua? Nos habla de Jesús el Cordero. El primer jinete viene exactamente a ser una copia de Jesús. La primera letra es Aleph o Aleph, que significa un toro o un buey. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Uno de los seres, de los 4 seres vivientes, tiene el rostro como un buey.
Esto es cómo lo podemos ver a través de la Pascua del Señor. ¿Qué dice el primer día de la creación? Es la separación de la luz y las tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Quiero hacer un paréntesis para contarles acerca de Jonathan Cahn. Yo me recuerdo que él hace unos 2 o 3 años el Señor le dijo, va a empezar un tiempo donde voy a quitar lo gris del medio. Voy a empezar a traer una separación tan marcada que la luz va a resplandecer mucho más fuerte, pero también las tinieblas. Las tinieblas ya no va a haber en medio. La gente se va a tirar o para un lado o para el otro. Va a haber una separación, porque a veces era como, sí, están los fanáticos, están los diabólicos y un montón de cosas en medio. Ahora el tiempo en que estamos viendo con el caballo es que hay una separación. La maldad la estamos viendo a su mayor expresión, aunque se va a poner peor. Y el poder de la iglesia, el poder del Espíritu Santo va a ir en aumento en los hijos de Dios. Va a ir en aumento, va a haber una separación. La gente que está con Dios va a estar firme, la gente que no lo está totalmente separada y se va a notar. No vamos a poder decir, es más o menos, no. Va a haber una separación entre la luz y las tinieblas. Vemos entonces que hay una cronología de acuerdo al Génesis, a la fiesta, y vea lo que dijo Jesús en Mateo 24. ¿Quieres leerlo? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A mí esto a mí me llama mucho. Jesús arranca diciendo, viene un sistema de anticristo. Cuando Jesús y la palabra hablaban de falsos profetas, siempre hay falsos profetas que agarran la palabra a su conveniencia, pero el verdadero falso profeta es aquel que profetiza que Jesús no es realmente el Mesías. Por eso es que van a haber muchos maestros y muchos falsos profetas, eso es lo que dice la Biblia. Pero Jesús dijo, cuando arranquen estas cosas, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él dijo, pues vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, usted ha oído los disparates de un montón de gente que dice que ellos son Jesús, y hay uno por Inglaterra, y hay otro por Sudamérica, y nunca hace falta el loco que dice, yo soy, la religión musulmana fue basada en eso, Mohammed decía, yo soy ahora el ungido, o sea que esto ha venido de toda la vida, esto ha venido desde tiempos atrás, vamos a ver desde qué tiempo. Entonces Jesús nos dice, la primera cosa de Mateo 24, va a venir mucha gente que dicen yo soy el Cristo. Entonces el primer jinete lo vemos como el sistema del anticristo. Quiero que usted vea el eclipse de luna penumbral que hubo, que se llamaba luna de trueno, que hubo del 4 al 5 de julio. Era el 13 de Tamuz, recuerda, si no ha visto y no puede entender qué es lo del Tamuz, vaya a los videos pasados sobre el mes de Tamuz para entender bien qué es lo que está pasando. Ese eclipse de luna penumbral estaba exactamente en el brazo de Sagitario. Sagitario significa arquero, eso es lo que significa Sagitario. Ese eclipse de luna en el tiempo, en el mes en donde hubieron 3 eclipses, ese eclipse estaba exactamente en el brazo, en la fuerza de Sagitario. Esto es algo que uno dice, Señor, esto no lo puedo, no me lo pude haber inventado yo, porque Él es el que mueve los astros a como Él le place, porque Él fue el que los hizo. Pero usted dése cuenta a los pies de Sagitario, mire lo que hay abajo del arquero. Hay una corona australis, se le dice corona australis, y es la corona con la que viene el anticristo. Esto, mire, usted busque las constelaciones en Google y le van a aparecer. La corona australis significa la corona del sur.
El sur siempre nos habla de abajo, siempre nos habla de lo que está abajo. Y creo que es muy representativo que esté abajo porque Satanás siempre está abajo. Pero es curioso que esa misma corona de la cual habla Apocalipsis, con la que viene el primer arquero, con la que viene el primer jinete, inclusive en las estrellas hay una corona en sus pies. No me diga que eso no es impresionante, porque cuando yo lo estaba viendo, yo decía, Señor, pero ¿cómo haces tú esto? ¿Cómo tú puedes tener tanto control y yo preocupada si tú no vas a tener cuidado de mí? ¿Cómo es que tú tienes en control las estrellas, las fechas y todo tan minuciosamente y yo todavía dudo de ti? Imagínese usted eso. Dios es maravilloso. Ahora, ¿qué pasó el 22 de julio, la semana pasada? Exactamente cuando inicia y termina el mes de Tamuz, el 1 de Av, esto lo mencionamos la semana pasada, pero quiero traerlo a colación, porque sobre la menora que está frente a un edificio del Estado, se sube esta mujer, se quita la camisa en contra, no solo del gobierno del primer ministro Netanyahu, sino que en contra del fascismo. Hágame el favor, en contra del fascismo. Y esto arranca el 1 de Av. ¿Por qué es importante que esto haya arrancado en el 1 de Av, el mes de Av? Porque del 1 de Av al 9 de Av, los judíos guardan un tiempo de serenidad, un tiempo de reflexión. ¿Por qué? Porque el 9 de Av siempre se ha manifestado con una situación muy adversa para el pueblo judío. Lo mencionamos la semana pasada. El primer templo fue destruido en el 9 de Av. El segundo templo, el 9 de Av. La Inquisición y la expulsión de los judíos de España, el 9 de Av. ¿Sabe cuándo es 9 de Av este año? Hoy. Hoy es el 9 de Av. Y las cosas se están poniendo peludas. Mire, por nosotros estar pendientes del coronavirus, no nos damos cuenta de las situaciones que están pasando en los alrededores de Israel. Las mismas manifestaciones y lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos en contra del presidente Trump, lo vimos toda esta semana quemando carros policíacos, la gente manifestando enfrente de la casa de Netanyahu. Estamos viendo el mismo patrón levantarse en contra también, no solo de este gobierno, de muchos gobiernos. Esto es una rebeldía, es una anarquía total. Estos no son pacificadores, estos son anarquistas, anarquistas totales. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra en segunda de Tesalonicenses? Karen, ¿quieres leerlo? Sí, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Siguiente. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, Pablo, esto nadie los engañe. Antes no puede venir el Señor hasta que venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Es que gente que perteneció a la iglesia o pertenece a cualquier grupo, si usted es un apóstata de los gimnasios, que creo que ahora somos un montón porque mucha gente no va a volver a poner un pie en un gimnasio, pero si usted es un apóstata del gimnasio, quiere decir que usted en un tiempo usted perteneció a un gimnasio y ahora ya no. La apostasía quiere decir que yo me salgo de ese sistema. Entonces, si está hablando de la apostasía, está diciendo Pablo, de que antes de que venga la apostasía y se manifieste el anticristo, el hijo de perdición, vamos a ver a gente totalmente en contra de lo que es Dios y de lo que es objeto de culto. Esa es una agenda teísta, esa es una agenda anticristo. ¿Por qué? Porque se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y esto es lo que está diciendo que va a hacer en el momento en que el anticristo se va a sentar en el templo después de haber hecho un pacto con los judíos y lo va a romper a la mitad, se va a sentar en el templo y va a decir, yo soy Dios. Eso ya lo estamos casi viendo desarrollarse. Mire lo que dijo Jesús en Lucas 18.
Él dijo que si cuando él regresara a la tierra, él dijo, os digo que se les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Mire, van a ser tiempos tan duros. Él lo dijo. Se lo dijo a Pedro. Cuando te pida Satanás para sangolotearte, cuando Satanás te quiera zarandear, yo solo he pedido que tu fe no falte. Cuando él dice, yo quiero hallar fe en la tierra, es porque él sabe que viene un tiempo en donde ya lo estamos viviendo, donde estamos sintiendo que se nos está moviendo el piso, nos zafaron el tapete, no sabemos para dónde agarrar, es un tiempo de incertidumbre y él dice, hallaré fe en la tierra. ¿Hallaré fe en la tierra? Preguntaba Jesús, porque Pablo lo dijo muy claro. Va a venir un tiempo de apostasía en donde la gente no va a querer nada con el Dios de sus padres, no va a querer nada con la iglesia, y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Los niños que sus padres los llevaban antes a la iglesia, ahora ya no quieren ir, ahora ya están dando la media vuelta y están siendo totalmente indoctrinados, y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, el sistema del anticristo habla en Primera de Juan, el escritor del Apocalipsis. Él habla acerca, ok, ¿qué es el sistema del anticristo? Es una persona, no es un sistema. Es un sistema que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Cari, ¿lo quieres leer? Sí, aquí estoy. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conoceremos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Mire qué curioso. Eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Soros era judío. Mucha gente atea salió de la iglesia, mucha gente atea salió del judaísmo. Mucha gente era parte de un sistema. Él dice, han habido muchos anticristos, entonces sabemos que es el último tiempo porque ya han surgido, pero salen de nosotros, pero no son de nosotros. Y luego, ¿qué dicen? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Niega al Padre y al Hijo. ¿Y qué sigue? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced que el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Miren qué interesante. Entonces, una cierta indicación clara de lo que es el anticristo. ¿Quién es? Todo espíritu que confiesa que Jesús no vino en carne, que no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Miren qué interesante. Entonces, cuando hablamos de anticristo, entonces la persona cree las personas creen que es una persona. Pero aquí nos está diciendo que es el espíritu de cualquier persona que niega que Jesús realmente es el Mesías. Ese es el espíritu del anticristo. Y dice que muchos engañadores, dice 2 de Juan, han salido por el mundo porque no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Nuevamente vemos que es la persona que niega que Jesús vino en carne, que murió, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el espíritu engañador del anticristo. Dicen, bueno, no, es que no. Está hablando de antimesías, el antiungido. El sistema del mundo dice, bueno, pero es que todos los caminos llevan a Roma.
bueno, es que no puede ser solo él, es que hay muchos y mira, esa persona es buena, ¿cómo es que no va a ir se va a ir al infierno? ¿Cómo que no va a ir? Jesús lo dejó muy claro y él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando una persona dice que hay otra opción para llegar al Padre, es un sistema de anticristo. Eso es a lo que se está refiriendo la palabra. Y mire, ¿quiénes no están esperando que vuelva su Mesías? Los chiitas y los sunnis, el Mahdi, los Hopi, indios y sioux, el hermano blanco del este, el hinduismo, el Krishna, el noveno y último avatar. Yo creí que eso era una película cuando lo leí, pero yo dije, bueno, de ahí lo sacaron. Los budistas, Maitreya, Buda, el Buda del futuro. Todas las religiones están esperando a su Mesías. Pero el único Mesías verdadero sabemos que es Jesucristo, Yeshua. Él es el único verdadero. Voy a mover esto de aquí, me van a disculpar. Entonces, ¿qué es y de dónde viene el sistema ateísta del caballo blanco? Esto es importante y quiero que nosotros lo entendamos. Uno es anticristo. Ok, ya eso ya lo vimos, lo dejamos claro. ¿Qué es el anticristo? ¿Cómo se va a manifestar? Se va a manifestar siempre a través del antisemitismo. Siempre a través del ataque hacia los hijos de Dios. Siempre. Ese es una de lo más real. Si no, voltea a ver a Hitler, voltea a ver todos los países que se han levantado en contra de los judíos hasta la fecha. Y lo triste del caso es que el antisemitismo se está levantando de nuevo. Ya se levantó en Europa, están rayando las sinagogas, hay más violencia. Usted sabe que en Nueva York hay más violencia en contra de los judíos que de los negros. Eso es algo que pues las noticias no nos cuentan, pero hay más violencia en contra de los judíos que de cualquier otra raza, incluyendo latinos. En eso se manifiesta el anticristo, que empieza nuevamente el antisemitismo, empieza nuevamente a venir. Entonces, ¿de dónde viene este anticristo? ¿Se acuerda que hablamos de Babilonia? La semana pasada hablamos de Babilonia. Mire qué curioso, porque en Génesis 10, a ver, Karincita. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Quiero que usted le ponga mucha atención de que él era vigoroso cazador. Mire ahí en la foto, yo no sé, eso definitivamente en esa época no habían cámaras, pero vigoroso cazador está hablando de un arquero, de un arquero. De allí viene ya el antisemitismo. Él tenía autoridad y él se levanta en contra de Dios, vigoroso cazador delante de Jehová, y dice que, pero mire, nosotros vemos la historia de Nimrod y porque si él fue cazador y él levantó la torre de Babel para ser como Dios, estamos viendo de que él es el primer anticristo o el primer ateísta. El ateísmo es negar de Cristo o hacerse otro Dios. Y él decía, voy a construir una torre donde vamos a ser grandes y vamos a ser poderosos. Pero en el momento, mire, cuando más adelante el padre de Jacob, el padre de José, empieza a bendecir a sus hijos, le da una bendición a José, de donde viene el nombre Yeshua, de donde viene el nombre Jesús, de donde viene la descendencia del Mesías. Le dice a José, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros. Nuevamente vemos ahí al anticristo. El arquero del caballo blanco dice, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros. ¿Quiénes son? Esto es un espíritu antisemitista. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron
por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y sabemos que ese es Jesucristo. Está hablando de la roca de Israel, que es nuestro Mesías. Mire qué lindo. No importa, aunque lo aborrezcan los arqueros, aunque venga el anticristo, dice que nosotros somos fortalecidos por el fuerte de Jacob y el nombre del pastor, la roca de Israel. Eso es algo maravilloso, eso es algo bello. Pero es muy curioso que a José lo aborrecieron los arqueros. Quiero mencionar esto, pero esto no lo voy a mencionar así como como a mucho detalle, sino hasta la próxima semana, porque el segundo jinete viene con una espada. El segundo y el segundo y el cuarto jinete vienen con espada. El primero no trae espada, trae un arco. El segundo y el cuarto traen espada. Esta semana, el viernes 24 de julio, el 3 de Av, mire qué curioso, entre los 9 días de Av de Israel que guardan, ¿verdad?, solemnemente esos días, el 3 de Av, en Turquía, lo mencionamos la semana pasada, lo que era Santa Sofía, la iglesia más grande del mundo, que había sido construida, fue construida como iglesia cristiana, luego se convierte en mezquita, luego vuelve a ser tomada y se convierte en un museo, y ahora el presidente Erdogan la convierte la semana pasada de nuevo en una mezquita. Ok, vamos a hacer una pausa ahí, porque nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene de malo que conviertan una iglesia en una mezquita? Porque realmente, pues es un país musulmán. El asunto es lo que se dijo durante este tiempo, durante la inauguración. Porque en la inauguración, usted ve ahí la recepción, taparon todas las imágenes cristianas, vemos al presidente Recep Erdogan haciendo la primera oración, tomando control. Lo vamos a ver un poquito más adelante la otra semana, porque lo vamos a analizar a raíz de lo que dice la Biblia en Daniel 8. Y vemos que ahí se impuso un orden. Si usted ve a la derecha, donde están sentados todas las, digamos, postrados los que están vestidos de blanco, ahí usted ve que hay unas gradas como con dos banderas verdes. Esas gradas las subió un imán, las subió hasta arriba, y cuando él sube las gradas, él se voltea con una espada otomana. El segundo y el cuarto caballo llevan espada. Cuando él sube con una espada otomana, él estaba declarando la guerra. Esto no era un asunto para juntarnos a orar, para juntarnos a todos kumbaya, no. Aquí se estaba declarando una guerra. ¿Por qué? Porque se cree que del Imperio Otomano, de acuerdo a lo que dice Daniel 8, que lo vamos a ver la próxima semana, más detalle, es de donde va a salir el anticristo. Solo se lo dejo para que lo piense, porque esto está tremendo. El Papa ha hablado, gente, la Iglesia Ortodoxa ha hablado, el patriarca, dice Bartolomé, esto salió en Vatican News, dice, ha asegurado que la posible conversión del complejo monumental de Santa Sofía en Estambul en una mezquita empujará a millones de cristianos de todo el mundo contra el Islam. Hagia Sofía o Santa Sofía, en virtud de su carácter sagrado, remarca el patriarca, es un centro de vida en el que Oriente y Occidente se abrazan, y puntualiza que posible conversión de un lugar de culto islámico será una causa de ruptura entre estos dos mundos. Aquí es donde empezamos a ver una fractura entre las disposiciones de paz que se creían. Nosotros creemos que esto no nos afecta a nosotros, digamos, yo no soy católico, esto a mí no me afecta. No, sí afecta. Y le voy a explicar por qué. Porque esto no es un asunto de denominación. Esto es una declaración, es una imposición de lo que el pueblo musulmán turco, este hombre ha cambiado la constitución no sé cuántas veces para permanecer en el poder. Hablamos con mi esposo que creo que va a hacer palidecer con los demás dictadores que se han levantado, y lo vamos a ver la próxima semana,
pero esto sí afecta porque esto es una declaración de guerra. Recuérdese que los templos están siendo quemados, los católicos, los bautistas, los pentecostales. El enemigo no está viendo denominaciones, él nos está viendo como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y es hora que nosotros también nos unamos como tal. Y eso, ahí lo voy a dejar porque no quiero mencionarlo, porque lo voy a analizar a raíz del siguiente caballo, lo vamos a analizar la otra semana. Eso va a estar tremendo. Número 2, de que el sistema teísta del caballo blanco es que lógicamente incluye una religión falsa. Si vemos que el control de las naciones y control de la economía viene con el sistema teísta, lo vamos a ver entonces manifestado en los siguientes jinetes, en los siguientes 3 jinetes que nos faltan. Hoy vamos a analizar solamente la religión falsa, que creo que para eso nos va a dar tiempo. Mire, cuando Nimrod entonces se levanta, después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. Y eso es lo que ahorita hay una lucha de poderes. Vamos a ver quién puede más. Hay una lucha de poderes, gente haciendo pactos con otros, haciendo tratados un país con el otro, a ver quién puede, porque esto es un pulso de lucha de poder. Esto lo hizo Nimrod, pero Nimrod resulta que Nimrod muere. Su esposa era Semiramis. Y entonces Semiramis la llega a consolar a alguien, le viene a dar el pésame seguro y ella queda embarazada, ¿verdad? Pero ella, por no soltar el poder, porque al estar ella embarazada de alguien más, la quitaban del poder, ella entonces dice que Nimrod fue hacia el sol y que Nimrod la embarazó y que ese embarazo dio a luz a bebé Tamuz, el dios del sol. Entonces, Tamuz se convierte en un dios. Tamuz se convierte en el dios del sol. Y aquí es donde empezamos a ver ya un espíritu jezabélico, porque Jezabel siempre viene con una nueva normativa, siempre viene a cambiar, siempre viene a agregar, agrega doctrinas, agrega cosas que no están escritas. Ese es el sistema de Jezabel. Y ella entonces levanta a Dios Tamuz, y Tamuz es el dios, y empiezan a adorar a su hijo. Pero mire lo que dice la palabra. A ver, Cari. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, más para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Quién es? ¿Quién es el Dios de? Es Jesús. Aquí estamos viendo nuevamente el sistema de anticristo, ya desde la era de Babilonia, después, poquitas generaciones después de Noé, vemos que ya empezaban a personificar algo que no era real. Jesús es el que dice, es el sol de justicia y en sus alas él trae salvación. Pero hay algo muy curioso. En Jeremías, cuando el pueblo de Israel llega a Babilonia y es llevado cautivo, se abre la ventana para que regresen y muchos se quedaron encerrados en Babilonia y no quisieron regresar. Y hubo una advertencia de parte de Jeremías, de parte del Señor, en donde les dijo, salid en medio de ella, pueblo mío. Salid, salvad vuestra vida del ardor de la ira de Jehová. Y sabemos que eventualmente Dios trató con la nación de Babilonia y Babilonia se vino al piso. Ok, entonces decimos, bueno, entonces eso ya no está infiltrado ahora, ya eso no lo vemos en nosotros, Babilonia ya murió. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Lea todo Apocalipsis 18. Está hablando de la Gran Babilonia. Está hablando de un sistema de creencias que se ha infiltrado en el pueblo de Dios, un sistema de rituales, un sistema de tradiciones, un sistema que está diciendo el Señor, salgan de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios metido en Babilonia. Eso a mí me asusta, porque estamos hablando de Apocalipsis y cuando el Señor dice, voy a traer juicio sobre Babilonia, dice, hay pueblo mío metido ahí.
Ay, no, yo no, Michelle, no, jamás. No, nunca, yo soy de evangelio puro. Hay ciertas situaciones que nosotros toleramos. Hay ciertas tradiciones que nosotros toleramos y que nosotros constantemente celebramos todos los años que vienen de raíz babilónica, que no tienen ningún fundamento bíblico, ninguno. Y el Señor, si Él está diciendo, salgan de ella, pueblo mío, quiere decir que así es, que hay Babilonia metido, pueblo de Él metido en Babilonia. Ahora, a ver, vamos a leer. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Agarre usted Babilonia y usted ve exactamente lo mismo, ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como Dios, no le dieron las gracias, se envanecieron en sus propios racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, aquí es donde dice Dios, ok, yo los voy a entregar, no los voy a guardar, los voy a entregar a sus necios corazones al cambiar la gloria de Dios por cosas incorruptibles, por imágenes hechas por hombres, yo los entrego. Y ahí es donde vemos una sociedad que empieza a decaer. Moralmente una sociedad empieza a decaer. ¿Y luego qué dice? Karencita. Bueno, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrar a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando su relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí Romanos nos está hablando de que media vez una sociedad empieza a volverse ateísta, empieza a apartarse de la verdad, empieza a apartarse del lineamiento de Dios, esa sociedad empieza a degenerarse. Y no solo se empieza a degenerar en un montón de aspectos, también se empieza a degenerar el área sexual de la sociedad. ¿Le parece parecido a lo que estamos viviendo ahorita? Muy parecido. Cuando entonces yo digo, si nos vamos a apartar de Dios y si no vamos a seguir las reglas de Dios, porque si yo le puedo venir a decir a mis hijos, mi amor, es malo mentir. Y ellos me pueden decir, ¿por qué? Porque la palabra lo dice. Y ellos tienen un temor por irreverencia por la palabra de Dios. Entonces ellos dicen, ok, no tengo que mentir. Si yo no tengo la palabra de Dios que me respalde y si no hay un temor de Dios, porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, si el temor de Dios es sacado de las escuelas, si el temor de Dios es sacado de la sociedad, entonces, ¿quién pone ahora las reglas? Yo no le puedo venir a decir a mis hijos, bueno, no hay que mentir. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. No se puede. Yo tengo o tengo el respaldo de Dios o empiezo a inventarme las reglas, pero las reglas pueden funcionarme a mí, ciertas reglas que no le pueden funcionar a Karin o no le pueden funcionar a Nuria o a Zaira. Mis reglas pueden ser de acuerdo a mis emociones y a mis beneficios, pero puede que mis reglas no sean necesariamente las que Zaira quiera seguir. Porque yo quiero ser más liberal, Zaira quiere ser más conservadora, pero ¿quién pone el fin y quién pone las reglas? ¿Se da cuenta? Cuando nosotros entonces sacamos la palabra de Dios, todo vale, porque es de acuerdo a lo que a mí me conviene, a lo que yo quiero y a lo que yo considero bueno y malo, y lo que yo considero bueno para ustedes o para mí puede ser bueno o malo. Por supuesto, entonces, ¿quién pone ahora las reglas y los límites? Los derechos humanos, ¿qué le pasa?
Ahora los derechos humanos, como, ¿verdad? Satanás se manifiesta como ángel de luz, por supuesto que los derechos humanos van a entrar con todo el desfile de decir, todos tenemos derechos como seres humanos. Eso es bíblico. Pero el Señor dijo, tienes derecho y también tienes obligaciones. No solo son derechos y obligaciones. Los derechos humanos no es algo que viene porque se escribe en un papel, alguna política externa, alguna política de países. El derecho realmente, si hablamos de derechos humanos, el que realmente va a poder tratar a una persona humanamente, el único que puede hacerlo es el Señor, porque dice, yo no hago acepción de personas. Si queremos un mundo en donde todos nos tratemos sin acepción de personas, con la misma dignidad, con el mismo derecho, con el mismo respeto y el mismo amor, solo se puede hacer cuando una sociedad está permeada del Espíritu de Dios, porque es el único espíritu que dice yo no hago acepción de personas. Pero no lo podemos lograr como una nirvana por ahí entre kumbaya, todos nos agarramos de la mano y nos vamos a aceptar. Eso no sucede porque no está siendo liderado por el Espíritu de Dios. Eso es bastante complicado, porque los derechos humanos van a arrancar primeramente, por supuesto, los derechos humanos. El aborto ahora es un derecho. Es el derecho del cuerpo de la mujer. El padre y el niño no tienen ningún derecho a decidir, el niño que está siendo abortado, mucho menos la mujer que está siendo abortada. Si a esa niña le preguntan, ¿dónde están todas las mujeres que se están levantando a favor de la mujer? ¿Quién se levanta a favor mío? A esa niña no le están preguntando. Se dice que el aborto ahora no es un asesinato, es un beneficio de salud pública. La última vez que yo chequeé, la salud pública era para alguien que estaba enfermo. Y la última vez que chequeé, un aborto no es una enfermedad. No podemos tratarlo como salud pública. Pero los derechos humanos nos dicen que es un derecho. Señor, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca del aborto? Sabemos que la palabra nos dice no matarás. No matarás implica no matarás desde el momento en que hay concepción. Pero vea lo que dice la palabra. Karin, ¿quiere leerlo? Sí, si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada y ésta aborta, pero sin causarle ningún otro daño, serán penados conforme a lo que les imponga el marido de la mujer. Y juzguen los jueces, pero si le causan otro daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto es duro. Esta es la posición del abortar a una persona. Wow. Diente por diente. Cuando nosotros vemos a los niños siendo desmembrados, brazo por brazo, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, cuando ellos son sacados con ácido, con todos esos líquidos que le inyectan a la mujer. El Señor tiene muy preciada la vida de un niño en el vientre de una mujer. Esta es la posición del Señor. Si sacamos al Señor de la ecuación, entonces ¿quién pone entonces las reglas? Y es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Derechos humanos. El lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo. Por favor, no hablemos solamente de dos géneros. Eso a mí es un insulto. No hablemos que los hombres no pueden tener hijos. No hablemos de que los hombres no menstruan. ¿De dónde salió ese disparate que eso es ahora una ofensa si es una realidad? El lenguaje inclusivo viene de la mano con el sistema anticristo. ¿Por qué? Y dice uno, ¿pero por qué? Vea el lenguaje de ahora de la ideología de género de LGTBQ. Estas son todas las banderas de todos los diferentes géneros. Cuando yo lo veo, a mí se me hace esto realmente que yo digo, ¿a qué punto hemos llegado?
¿Quién pone las reglas? Nadie. Alguien se inventa otro género y alguien se inventa otra bandera y póngala ahí. Póngala ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué el aborto y el lenguaje inclusivo aparecen casi en el primer lugar de la agenda anticristo? ¿Por qué? Yo le pregunto a usted por qué. Por esto. Porque Dios creó al hombre a su imagen. Imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. El enemigo no se está levantando en contra del derecho de la sexualidad de nadie, se está levantando en contra de lo que es la imagen del Dios puro, porque su guerra es en contra de Dios y su semilla, de Dios y su descendencia. Por eso es que nosotros entendemos por qué esto tiene esta agenda tan marcada en nuestro ámbito ahora. Primera de Juan decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pero en el mundo nos está diciendo, ahora yo tengo que amar a todos. Yo tengo que amar todo. Yo tengo que aceptar a todos como son, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero hay una agenda detrás, que vamos a ver la agenda. Hay otra agenda, la de la tolerancia de religiones. Y vemos esto, que es el diseño de una mezquita, de una iglesia y una sinagoga en Abu Dhabi, que la están construyendo, en donde pues se les ocurrió a alguien unir las religiones en una forma de paz. Eso contradice lo que está pasando en Turquía, en Santa Sofía. O sea, esto es una nirvana totalmente imposible porque Jesús nunca hizo pactos ni con los fariseos, ni con los líderes de la iglesia, ni con los líderes romanos. Jesús era de una política anti-political correctness. Jesús no hizo pactos con nadie. Él llegó a establecer su reino. ¿En qué momento nosotros hemos cedido el brazo y tratar de que haya unidad? Puede haber unidad. Por supuesto que sí, yo estoy a favor de la unidad. Pero no podemos hacer un sancocho y meter todas las religiones para que entonces, ¿verdad? Que eso es el sistema anticristo, es hagamos una sola religión por si nos hacemos un gran nombre y somos esparcidos por toda la tierra. Somos uno solo. Somos uno solo. Los derechos humanos y la rebeldía a la autoridad. Mire, esto es un tema tan pesado, tan pesado. Yo le dije que hoy íbamos a tardar un poquito, ya vamos por la hora y nos quedan unos minutos, pero esto es la rebeldía a la autoridad es lo primero que se empieza a manifestar en una sociedad donde no hay temor de Dios. Porque si no hay temor de Dios, ¿qué va a haber temor a un policía? ¿Qué va a haber temor a un presidente? ¿Qué respeto va a haber a un padre? Nosotros empezamos a ver todo esto y empezamos a ver que esto es una manifestación de un grupo anarquista. Esto no es una manifestación de alguien pacífico. Usted me puede decir, Michelle, no hay que ser racista, no hay que ser... Yo le puedo decir, si hay alguien a quien no le pueden decir que no hay formas de hacer reuniones pacíficas, es a mí. Y se lo digo con toda la humildad. Porque yo estuve en Guatemala a cargo de una organización que luchaba en contra de la trata de personas. 3 años. 3 caminatas las hacíamos pacíficamente, sin romper un solo vidrio, sin gritar, sin faltarle respeto. La policía nos iba cuidando. Y hablábamos, queríamos alzar la voz a favor de la gente que todavía está siendo traficada. El tráfico de niños es parte de la agenda de anticristo porque no se deja de haber temor de Dios. La pornografía. Nosotros trabajábamos y Carlín, que está escuchando, Ami Palomo también era parte de nuestro equipo. El conseguir 200 personas que pacíficamente quisieran, Karin también, todas las que fueron, Marisa, fue Ceci, fue Claudia, y yo sé que ellas están ahorita escuchando, todas ellas apoyaban, pero lograr juntar un grupo de 200 personas para caminar durante hora y media a favor de personas que estaban siendo traficadas, que hay más de 50 millones actualmente en el mundo. Era un trabajo que no les puedo decir, y encontrar 200 personas que llegaran a la caminata era mucho.
Ahora resulta que todas estamos subiendo fotos negras y de color negro a favor, pero ¿qué estamos haciendo realmente como iglesia? ¿Qué estamos haciendo a favor de aquellas personas que aún están encarceladas? ¿De qué me sirve a mí quemar los carros de los policías? Si he visto la maldad, la he visto en las cosas aberrantes que cuentan la gente que ha sobrevivido la trata de personas. Pero nadie se levanta a favor de eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Porque esa no es la agenda anticristo. La agenda anticristo es a través de esto, derechos humanos y que no haya, digamos, racismo, provocar una anarquía y desbalancear el sistema político de una nación. Yo le dije que esto se iba a poner duro. Yo le dije, porque esto nos lo sigue hablando Romanos. Cuando Romanos dice que no tuvieron en cuenta hacer como Dios, dice que Él los entregó a una mente depravada y aquí nos da la personalidad de las personas que ya no cuentan con Dios. Dice que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Murmuradores, usted ponga algo en Facebook, usted ponga algo. Calumniadores. Mire, hay videos de todas las personas, calumniaron hasta Jesucristo. No le parezca raro si la calumnian a usted también. Enemigos de Dios, esto es lo más importante, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Implacables. Lo que yo estoy viendo en estas manifestaciones es que están siendo implacables, sin misericordia, aún a las personas a quienes no deberían de estar afectando. Atestados de toda injusticia, pero enemigos de Dios. Ojo, enemigos de Dios. Un sistema ateo totalmente. Y dice que son desobedientes a los padres, porque si una persona es desobediente a los padres, créame que no va a ser obediente absolutamente a nadie más, a ninguna autoridad. Desde ahí podemos ver que son desobedientes a los padres y son totalmente desobedientes a cualquier otra autoridad que se les ponga enfrente. Entonces, ¿cómo es que la agenda ateísta está entrando? Adivine por dónde. Es que yo no se lo tengo que decir. Usted vea las noticias, vea Hollywood, vea las películas. El adoctrinamiento que hay en las escuelas, el adoctrinamiento que hay en las universidades. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros podemos decir, ay, sí, qué aberrante, pero nosotros permitimos meter a nuestros hijos en escuelas y en colegios laicos, porque es mejor, para que no haya contiendas. Nosotros lo permitimos. Nosotros lo permitimos. Esto ya viene siendo ya generaciones después que crecieron sin ningún adoctrinamiento, digamos, espiritual. Y ahora, ¿quién nos está adoctrinando? El mundo. Esta es la agenda. Esta es la agenda, la misma agenda que nosotros estamos viendo. Ahora, no se permite una Biblia en las escuelas, pero sí se permite, no se permite leerla, pero sí se permite que una persona travesti venga y le lea a los niños de kinder libros de cuentos. Esto no es noticia. Es que en qué momento nosotros nos volvimos a aceptar esto y no permitimos que ni siquiera la Biblia, un niño no puede llevar una Biblia a clases. Es prohibido en los Estados Unidos, pero esto se está dando en Europa y esto se está dando en Estados Unidos. Entonces, ¿quién está enseñando a nuestros hijos? Ahora, hubo un gobierno que supo perfectamente cómo hacer, cómo entendía que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Se lo llevaban a campamentos de verano donde tenían piscina al lado de lagos, los uniformaban, les enseñaban, hacían juegos, los motivaban que ellos eran los mejores, que ellos eran los non plus ultra, les enseñaban juegos de guerra, cómo manejar armas, y los niños se sentían con tanta pertenencia. Cuando ellos regresaban de sus campamentos, lo puede buscar en internet, estos niños desfilaban delante de su líder, ya sabe de quién estoy hablando.
desfilaban como que fueran ellos el gran ejército. ¿Por qué? Porque todo niño tiene dentro de su ser, ha sido puesta, como dice la palabra, dentro de nosotros el Señor ha puesto eternidad, que nosotros pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros mismos. Y los niños lo sentían en el momento en que su presidente los ponía a desfilar. Ellos se sentían con un sentido de pertenencia y con un sentido de fidelidad que no lo tenía ningún otro país. Y fue gracias a esos niños que Hitler hizo lo que pudo haber hecho, con un antisemitismo extremo que va a palidecer cuando aparezca realmente el anticristo. Eso es lo que nos dijo Jesús. Se va a desatar una persecución cual nunca la ha habido y nunca la habrá. Jesús habló de esto y lo sabía Hitler. Hitler sabía que al niño se le instruía desde pequeño. Desde pequeño se le adiestraba. Cuando muchos de esos niños supieron que Hitler al final de la guerra se suicida, ellos se suicidan con él. Unos entran en depresión, como diciendo, pero este era el que nos iba a salvar. Él nos había prometido, no lo podían creer. Y lógicamente vamos a hablar de los derechos humanos y la tolerancia. Mire, la tolerancia. Mire, cuando Jesús, a mí me encanta porque Jesús nunca habló de la tolerancia, nunca. Dice que cuando él hablaba, una vez empezó a hablar, ustedes son serpientes, son víboras, son sepulcros blanqueados, son aquí, son allá, y ellos dijeron, pero maestro, cuando dices esto también nos ofendes a nosotros, ¿verdad? Porque todavía no les había llegado. Y entonces él les dice, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, cargáis a los hombres con cargas que no pueden. Mire, diciéndoles estas cosas, dicen el 53, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas. ¿No se le parece que ahora sí es el internet? Y acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Esta es la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes, no podemos decir, yo estoy segura que más de algún problema me voy a meter por decir todo esto, pero llega un momento donde la iglesia se tiene que levantar. La iglesia ha tolerado demasiado, demasiado. Y Jesús les dice, mire qué tremendo, porque cuando Jesús habla sobre esto, luego unos de sus discípulos le dicen, Señor Maestro, es que también, ¿verdad? Lo que estás diciendo es un poquito duro. Cuando él empieza a hablar, después les empieza a hablar a ellos acerca de su carne y su sangre y dice que después de eso muchos ya no andaban con él. Y entonces les dice, Señor, es que la verdad es que sí, te pusieron un montón de dislike y ya no te están siguiendo, te dejaron de seguir en tu Facebook. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Jesús no les dice, bueno, sí, hay que ser tolerantes, hay que ser amorosos. Jesús les dijo, como decía mi mamá, la puerta está sin tranca. Así me decía mi mamá cuando yo estaba en algún desacuerdo. Mi hija, la puerta está sin tranca. Puede salir en cualquier momento. Así les dijo Jesús, ¿ustedes también quieren salir con él? Bueno, vayan, tranquilos, dejen. Jesús nunca dejó de ser, correcto. Él no tenía no era políticamente correcto. Él era correcto, le importara a quien le importara su política. Él siempre fue correcto, él nunca hizo pactos, él nunca cedió, él siempre fue y se paró en la verdad. Y eso le costó a él su vida y parar en una cruz. Imagínense cómo no nos van a criticar a nosotros. ¿Cómo no nos van a criticar a nosotros? Inclusive, yo busqué dónde se habla de tolerancia. ¿Puedes leerlo, Caricita? Sí, Mimish. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y siniestra. Mire lo que dice Ahí está la tolerancia.
¿Dónde dice que no hay que ser tolerantes? Pero él dice en tolerancia y luego dice en palabra de verdad. La tolerancia de ahora es yo no quiero escuchar la verdad. Y si me dices la verdad, me ofendo. La tolerancia de ahora no va acompañada de la verdad. Y la verdad es lo que nos hace libre, es lo que hace libre a una persona. La palabra de verdad es lo que el enemigo ha querido quitar y que quede solo la misericordia, solo la tolerancia. Pero ahora la tolerancia viene disfrazada no solamente de tolerancia. Antes la tolerancia era que Karen y yo podíamos estar en desacuerdo con alguien, pero ella me amaba y me respetaba porque yo era un ser humano y ella, aunque tuviéramos una discusión, aunque tuviéramos un desacuerdo, nos seguíamos respetando. Esa es la idea de la tolerancia hasta hace poco. La tolerancia de ahora es, yo me ofendo si tú no piensas como yo, y lo que yo piense no solo lo tienes que tolerar, me lo tienes que celebrar. Todo ese sistema dice, si tú no me lo celebras, eres un racista, eres un intolerante, tú no tienes derecho de pensar así porque la forma en que tú estás pensando es intolerante, y ser tolerante es nada más estar del otro lado. Ok, si estamos del otro lado, entonces ¿para qué la tolerancia? Si todos nos estamos mandados a pensar lo mismo, entonces no se puede aplicar la tolerancia. La tolerancia se aplica cuando hay dos puntos de vista y nos vamos a seguir tolerando y nos vamos a seguir tratando de la misma manera. Con dignidad. Siempre hablando palabras de verdad. Sin que nadie me acuse por pensar, mire, yo ayer subí un video y me lo bajaron en 10 minutos de Instagram. ¿Cómo es eso? Pero cualquiera puede hacer cualquier disparate y subirlo como quiera. ¿Por qué no entonces empiezan a quitar los videos de pornografía? Videos donde están abusando a niños, esos no los bajan. Se lo digo yo que estuve trabajando en ese ambiente. ¿Dónde está la influencia de los medios en contra del deep web? ¿Dónde está? ¿Por qué no han desmantelado esa cosa del infierno? Estamos siendo censurados, pero para no decir la verdad. Y el mismo Pablo que habla de tolerancia les dice después, no se unan en yugo desigual, porque qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué armonía tiene que haber entre Cristo y Baal, qué parte del creyente con el incrédulo. Él mismo les estaba diciendo, ahí en el 16, qué de acuerdo hay entre Dios y los ídolos. Imagínense, él mismo lo dijo, él estaba hablándoles de impurezas sexuales, de idolatría. Y vaya si Pablo amaba a los corintios. A la gente de Corinto, Pablo los amaba, pero por ser tolerante nunca dejó de decirles la verdad. Y el mundo ahorita lo que quiere es ponernos esa mascarilla del COVID, esa mascarilla en donde nos están callando. Y ya con esto termino. Sabiendo entonces Jesús, aquí está el versículo, que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, esto os escandaliza. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Esto es un tiempo en donde mucha gente se va a escandalizar. Y precisamente por el escándalo que provoca la palabra, mucha gente se va a retirar. Exactamente lo que dijo Jesús. Por las ofensas va a venir la apostasía. Cuando yo venga, hallaré fe en la tierra, porque mucha de la posición de Jesús, mucho de lo que Jesús dijo en este tiempo, en este momento, va a ser ofensivo. Y nosotros tenemos que decidir, o nos quedamos o nos vamos. Y Pedro le contesta, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Amén. ¿A quién iremos? Y con eso los dejo el día de hoy. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas somos nosotras, somos la luz del mundo. Y el Señor nos ha dicho, no callen, vayan y prediquen con respeto, siempre tratando a toda persona con el respeto que se merece, pero nunca dejando de decir la verdad como Dios nos mandó, porque la verdad es lo que va a ser realmente libre
al mundo en que vivimos. Amén. Amén. Amén y amén. Amén, amén.